Buenas tardes, mi nombre es Laura Gutiérrez González y pues bienvenidas sean a todas a esta reunión vía Zoom de la Iglesia Bíblica El Camino de las Damas. Bueno, iniciamos con el tema de esta tarde y este tema es conducta de fe bíblica, que tiene como título Identidad y autoconocimiento, a cargo de la hermana Miriam Luna de Bernardi. Adelante, mi hermana, con la enseñanza. Buenas tardes, hermana. Soy Miriam Luna de Bernardi. Les saludo desde Loma Bonita, Oaxaca, México. Para mí es un privilegio poder servir al Padre en este espacio como parte del Ministerio Conductas de Fe. El tema que presentamos hoy es Identidad y Autoconocimiento, un camino hacia la restauración de la identidad desde la fe. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, Señor, te pido que pongas en las palabras que diré, Señor, la sanidad, el corazón de tu santo, de tu santidad, Señor, de tu Espíritu Santo, para que pueda ser de bendición este tema para el día de hoy, para todas nosotras. En el nombre de Yeshua, amén. Bien, hermanas, vamos a dar inicio. La Real Academia Española define identidad como conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. También la define como conciencia que una persona tiene de ser ella misma. Eso significa que la identidad no solo es lo que somos, sino la conciencia que tenemos de quiénes somos. La página Psicología y Mente define la identidad como el conjunto de pensamientos, valores, recuerdos y elementos contextuales que constituyen la personalidad, el carácter, el modo de vida y la forma de actuar de un individuo. La RAE define autoconocimiento como conocimiento de sí mismo. La página cepsicología.com lo define diciendo que el autoconocimiento consiste en conocernos profundamente a nosotros mismos, sabiendo entender nuestras emociones, defectos, cualidades y problemas en cualquier contexto. Hermana, para comenzar te pido que tengas a la mano lápiz y papel y que mientras avanzamos reflexiones en ti misma, en cómo te percibes de acuerdo a lo que estaremos viendo. La idea es que puedas ir anotando lo que identifiques en ti o incluso en algún personaje bíblico, para que este tiempo no sea solo de escucha, sino también de trabajo personal en tu interior. Bien, ¿cómo definimos nuestra identidad desde lo que hacemos? Soy empresaria, soy ama de casa, soy estudiante. Y si dejo de producir, ¿quién soy? Si fracaso, ¿valgo menos? Cuando la identidad está basada en el hacer, la persona vive desde una autoexigencia constante y su valor depende de lo que logra. Ahora, ¿cómo definimos nuestra identidad desde lo que sentimos? Hay personas que definen su identidad por sus emociones. Soy ansiosa, soy depresiva, soy insegura o soy fuerte. El problema con esto es que una emoción que es temporal se convierte en una identidad permanente. Y entonces la persona no dice me siento así, sino soy así. Cuando definimos nuestra identidad desde lo que sentimos, lo hacemos desde las emociones. Pero las emociones son estados que cambian, fluctúan y se transforman. Por eso cuando decimos soy mi emoción, permitimos que un momento nos defina. El mundo dice eres lo que sientes, pero la palabra enseña que las emociones informan, pero no definen. En Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso la identidad no puede basarse solo en lo que sentimos, entendiendo que que corazón se refiere a nuestros pensamientos, emociones y voluntad. Muchas definimos nuestra identidad desde lo que hemos vivido. Soy violentada, soy huérfana, soy viuda o soy adoptada. De esta manera, el pasado se convierte en etiqueta. La persona deja de verse como alguien en proceso y comienza a verse como el dolor que vivió. Como por ejemplo, soy hija de padres divorciados,
soy sobreviviente o soy rechazada. En fin, hay muchos ejemplos. Esto puede generar resentimiento constante, victimismo, dificultad para avanzar. Es una identidad anclada al pasado. El mundo dice, eres lo que te pasó, pero el Señor nos enseña en Joel 2:25 que Él restituirá los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Cuando la identidad se construye exclusivamente desde una categoría social, estamos definiendo nuestra identidad desde etiquetas sociales o ideológicas, como por ejemplo, soy feminista, soy conservadora, soy terian, soy trans, gay, etc. Hay muchos ejemplos. Se corre el riesgo de que la identidad dependa del conocimiento externo. En la cultura actual han surgido corrientes y expresiones identitarias que plantean una profunda confusión sobre quién es el ser humano. Entre ellas, se está levantando una ola de personas que se identifican como terians, es decir, individuos que afirman tener una identidad parcial o total como animales, no humanos. Otros que se identifican como trans, es decir, individuos que afirman que su identidad de género no corresponde con su sexo biológico. Este tipo de expresiones reflejan un fenómeno más amplio de redefinición de la identidad que desdibuja la naturaleza humana. Desde la perspectiva bíblica, esto no es un tema superficial. Génesis 1:27 declara claramente, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La escritura afirma que el ser humano fue creado con una identidad específica, distinta del resto de la creación, portador de la imagen y semejanza de Dios. En hebreo, de la raíz sel, sombra, sugiriendo que el ser humano es un reflejo y no una réplica de Dios. Cuando el ser humano intenta redefinirse al margen de ese diseño, ya sea negando su naturaleza humana o adoptando identidades que no corresponden a su esencia creada, no solo entra en confusión interior, sino que se distancia del propósito original del Creador. Y no estamos hablando solo de un jatá, de un error o una falla, tampoco solo de un abón, de una desviación o deformación del camino. Aquí estamos hablando de algo más profundo, de peshá, una traición a una relación de confianza, una decisión de caminar fuera del diseño de Dios, ruptura deliberada de un pacto entre Dios y la persona, descarriarse voluntariamente de una vida santa y por tanto de rebelión consciente contra el diseño original. No se trata de juzgar ni atacar personas. Toda persona merece dignidad y respeto. Sin embargo, desde la fe, debemos afirmar que la identidad humana no es un experimento cultural ni una construcción subjetiva ilimitada. Es un diseño divino con propósito. La Biblia enseña que cuando el ser humano pierde la referencia de su origen en Dios, busca nuevas definiciones que intentan de alguna manera llenar un vacío espiritual profundo. Pero la fe no condena, sino que restaura. La vida y la verdadera libertad no consiste en inventar quién soy, sino en recordar quién me creó y para qué. Hoy, muchas personas definen su identidad por cómo se ven o cómo son percibidas, es decir, desde la imagen y validación externa. Soy atractiva, soy exitosa porque me admiran, soy valiosa si me ven bien o como me ven me tratan. Valgo según el número de seguidores o los likes o los comentarios. Entonces, la imagen se convierte en identidad. En una cultura visual y digital, el reconocimiento externo se vuelve una medida de valor. Esto es desde las redes sociales, la apariencia física, logros visibles, opinión de otros. Se torna entonces
Importante la apariencia física, la necesidad de verse bien, las cirugías, los filtros, la aprobación constante, etc. El problema surge cuando la validación externa sustituye la identidad interna. Si nadie me aplaude, ¿valgo menos? ¿O si envejezco, pierdo identidad? Si no soy admirada, ¿dejo de ser suficiente o pierdo seguidores? La identidad basada en la imagen es frágil porque depende de la mirada de otros y esto puede generar repercusiones internas como vacío existencial, confusión de propósito, doble vida emocional, autoexigencia extrema, culpa constante, vergüenza no resuelta, sensación intensa de no merecer nada, rechazo hacia nosotras mismas, así como repercusiones relacionales, necesidad excesiva de validación, miedo al rechazo, comparación constante, dificultad para poner límites. El ser humano fue creado con necesidad de identidad, propósito y trascendencia. Si esa identidad no se recibe desde Dios, inevitablemente buscará en otro lugar. Ahí es donde aparecen búsquedas espirituales alternativas como puede ser el gnosticismo, budismo o espiritualidades orientales, meditación desligada de Dios, energías, universo, manifestación, autodeificación, yo soy mi propio Dios. Y actualmente infinidad de sincretismos espirituales. No siempre la búsqueda comienza por rebeldía, muchas veces comienza por vacío. El mundo dice, vales por cómo luces y cómo te perciben. Mas el Señor nos enseña en Samuel 16:7, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Adonai mira el corazón. Ahora, ¿cómo aborda la psicología los conflictos de identidad? La psicología observa la conducta del hombre natural. Es una ciencia humana, no basada en la Biblia. Sin embargo, nos ayuda a entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué respondemos como respondemos, sentimos como sentimos y pensamos como pensamos en esta esfera humana y terrenal. Es lo que Salomón llama debajo del sol y que en realidad lo que necesita es que nazca de arriba para iniciar un proceso de crecimiento en el Señor con la mente de Yeshua y con propósitos celestiales. ¿Cómo aborda la psicología los conflictos de identidad? La psicoterapia es uno de los enfoques más utilizados para tratar crisis o conflictos relacionados con la identidad. Las modalidades terapéuticas más comunes son terapia cognitivo-conductual. Esta terapia trabaja pensamientos y creencias que afectan la autopercepción. Parte de la idea de que al cambiar la manera en que pensamos, podemos cambiar cómo nos sentimos y cómo actuamos. La terapia centrada en la persona fomenta el crecimiento personal y la autoaceptación. Ejemplo, si alguien se siente insuficiente, el terapeuta no le dice qué hacer, sino que le ayuda a descubrir por sí misma de dónde viene esa creencia y a reconectar con su propio valor. La terapia de aceptación y compromiso ayuda a alinear la vida con los valores personales. Ejemplo, si alguien piensa, tengo miedo, no puedo hacerlo, no se intenta eliminar el miedo, sino que le ayuda a decir, aunque siento miedo, elijo actuar según mis valores. La terapia de afirmación de género, modelo enfocado en validar y apoyar la identidad de género del paciente. Ejemplo, si una persona experimenta angustia relacionada con su identidad de género, el terapeuta trabaja para validar esa experiencia y apoyarla en el proceso de afirmación personal. La psicoterapia psicodinámica integra aspectos fragmentados de la identidad. Es un enfoque que explora cómo las experiencias del pasado, especialmente de la infancia, influyen en la identidad y en las relaciones actuales.
Busca hacer conscientes conflictos internos o heridas emocionales que afectan el sentido del yo. Ejemplo, si una persona teme constantemente ser abandonada, la terapia puede ayudarle a descubrir que ese miedo se originó en experiencias tempranas no resueltas. Ahora que hemos definido qué es identidad, vamos a explorar qué ha moldeado la nuestra. Les recuerdo ir anotando lo que identifiquen en ustedes o tal vez en algún personaje bíblico. Todos los especialistas en el desarrollo humano coinciden en que muchas de nuestras reacciones emocionales en la vida adulta tienen su origen en experiencias vividas durante la infancia. Las heridas de la infancia son experiencias tempranas de profundo dolor emocional. Son lastimaduras psíquicas, lesiones emocionales que se producen cuando somos pequeños y que, al no ser comprendidas ni sanadas, permanecen en nuestro interior hasta la edad adulta. Estas heridas son cicatrices emocionales que se forman a partir de experiencias como el rechazo, el abandono, la humillación o la falta de amor emocional. Estas heridas no siempre son visibles, pero influyen profundamente en nuestra identidad, en la forma en que nos vemos a nosotras mismas, en la manera en que reaccionamos y en la forma en que nos relacionamos con los demás. Puede afectar nuestra autoestima, nuestra capacidad de confiar, nuestra forma de enfrentar la vida. Muchas veces nuestras reacciones actuales no nacen del presente, sino de heridas emocionales no resueltas del pasado. Por eso el autoconocimiento requiere un proceso. No basta con solo observar nuestras conductas, es necesario comprender su origen. Leemos Primera de Pedro del 1 del 17 al 21. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En este pasaje, Pedro hace referencia a que recibimos una vana manera de vivir de nuestros padres, refiriéndose a aquellos que enseñaron a sus hijos no según las escrituras, sino que lo hicieron con su propio entendimiento. Así como Salomón, al escribir Eclesiastés, pudo analizar y considerar la conducta humana y el resultado de su existencia, la psicología hace la labor de estudiar la conducta humana y los procesos mentales, explicando así el comportamiento humano, prediciendo y creando apoyo para modificarlo en bien del mismo. Salomón va más allá en su análisis, lo cual podemos abordar en otro momento, pero por ahora hablemos de lo que una representante de la psicología moderna aporta al entendimiento del ser humano aquí, debajo del sol. Heridas de la infancia. Según la autora canadiense Liz Bourbeau, en su libro Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, propone que gran parte de nuestra identidad adulta está influida por heridas emocionales formadas en la infancia y que estas heridas generan mecanismos de defensa, máscaras protectoras, actitudes repetitivas, distorsiones de la identidad. Liz Bourbeau no propone una terapia clínica formal, sino un modelo de autoconocimiento emocional. Muchas de nuestras actitudes adultas tienen su origen en heridas emocionales que se formaron durante la infancia. Estas heridas se originan cuando el niño vive experiencias que no puede comprender ni procesar emocionalmente. No se trata necesariamente de eventos extremos o traumáticos,
Se trata de experiencias que el niño percibió como dolorosas. Estas experiencias generan heridas emocionales que permanecen en el interior y si no se identifican, aceptan y sanan, continúan influyendo en la vida adulta. Según la autora, estas son las 5 heridas fundamentales: herida de abandono, rechazo, humillación, traición, injusticia. Las heridas no permanecen en el pasado, se reactivan en el presente a través de situaciones actuales, especialmente en las relaciones. Por eso muchas veces nuestras reacciones parecen desproporcionadas. No responden al presente, responden a la herida original. La herida se reactiva y la persona responde desde el dolor acumulado. Según Liz Bourbeau, el ser humano desarrolla máscaras para protegerse del dolor emocional. Cada herida genera una máscara específica. Hablemos de ellas para considerarnos a nosotras mismas. En cada una abordaremos el origen de la herida, la máscara, su manifestación, la propuesta para sanar y la restauración desde la fe. Iniciemos. ¿Cómo generamos las máscaras? La herida genera la máscara genera la actitud influye en la conducta y la conducta forma parte de una identidad aparente. Vamos a iniciar con la herida de abandono, la máscara, dependencia. La herida de abandono se forma cuando el niño percibe ausencia emocional, falta de atención o falta de presencia afectiva de sus padres o cuidadores. La persona puede manifestar miedo a la soledad, necesidad constante de compañía, dependencia emocional, ansiedad cuando alguien se aleja, dificultad para tomar decisiones por sí misma. La herida de abandono no siempre significa que alguien físicamente se fue. A veces significa que emocionalmente no estuvieron. Puede ser un padre muy ocupado, una madre agotada, un cuidador que cumplía funciones pero no conectaba. El niño no entiende horarios ni responsabilidades adultas, solo siente estoy solo. Interpreta una experiencia como abandono, generando una profunda sensación de soledad interior. La persona crece con esa herida. Suele desarrollar una gran dependencia emocional, tiene miedo intenso a la soledad, interpreta pequeñas ausencias como grandes abandonos. No es exageración, es una herida activándose. Cuando alguien tarda en responder un mensaje, se tarda en contestar llamadas, cuando la pareja necesita su espacio o cuando un amigo cancela un plan, la persona busca en otros la seguridad que no desarrolló internamente y su mayor temor es quedarse sola. La sanidad del abandono comienza cuando la persona deja de buscar desesperadamente que alguien la sostenga y descubre que ya está sostenida. Hermana, en tu niñez, ¿hubo momentos en los que sentiste que no eras vista o escuchada? ¿Sentiste que tus emociones no eran importantes para quien debía cuidarte? ¿Experimentaste soledad aún estando acompañada? ¿Aprendiste a callar lo que sentías porque pensabas que no importaba? Y ahora en tu juventud o vida adulta, ¿te genera ansiedad cuando alguien se aleja o no responde? ¿Te cuesta estar sola sin sentir vacío? ¿Buscas constantemente compañía para sentirte segura? ¿Te da miedo perder relaciones importantes? ¿Sientes que necesitas a otros para sentirte completa? ¿Te cuesta tomar decisiones sin depender de alguien más? Ya no vivas sintiendo, no me dejes. Comienza a vivir diciendo, no estoy sola. Porque esto dice el Señor en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en Salmos 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá.
Hermana, Dios restaura el sentido de compañía, pertenencia y seguridad. Y bueno, a diferencia de los relatos de los reyes antiguos que solo resaltaban sus logros, la Biblia muestra tanto las caídas como las virtudes de personas reales. Dios no oculta sus heridas, las revela para nuestra enseñanza y nuestra restauración. Según la herida de abandono, vamos a analizar al personaje bíblico Elías. En Primera de Reyes 19:4, y él se fue por el desierto un día de camino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué manifestó? Él se sintió solo, se desanimó profundamente, quiso rendirse, deseó morir, huyó del proceso. Vemos que hombres de Dios también pueden quebrarse. La fe no anula el cansancio emocional. Como nos dice Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Quise poner con negrita donde dice Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías huyó, pero Dios no se alejó. Hizo algo. El Señor buscó a Elías en su momento más bajo, lo fortaleció físicamente, le habló con voz suave y le mostró que no estaba solo. Lo alimentó, lo dejó descansar y luego le habló, porque antes de corregir el propósito, Dios sana el corazón. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios restauró su fuerza, su propósito y le recordó su identidad. Hermana, tú lo que necesitas escuchar hoy es: no estás sola, aunque así lo sientas, no lo estás. Vamos a continuar con la herida de rechazo. La máscara huidizo se manifiesta con aislamiento emocional. La persona puede manifestar aislamiento, dificultad para confiar, temor al rechazo, tendencia a huir de relaciones, prefiere alejarse antes de ser rechazada. El rechazo es una de las heridas más profundas porque toca algo muy esencial: el derecho a existir. Puede originarse por críticas, comparaciones o falta de aceptación. El niño desarrolla la creencia de que no es digno de amor. La persona que ha vivido rechazo muchas veces no lo recuerda como un gran trauma. A veces fue una frase, una comparación, por ejemplo, una preferencia evidente hacia otro hermano, una sensación constante de no ser suficiente. Hermana, en tu niñez, ¿sentiste que no eras suficiente para tus padres o cuidadores? ¿Fuiste comparada con otros y sentiste que no cumplías las expectativas? ¿Recuerdas momentos en los que te sentiste rechazada o no aceptada? ¿Sentiste que tenías que cambiar quién eras para ser amada? ¿Te costaba expresar lo que sentías por miedo a ser ignorada o rechazada? Con el tiempo, esa herida genera una estrategia: huir antes de ser herida otra vez. La persona puede hacerse invisible, no pedir lo que necesita, no exponerse, terminar relaciones antes de que la dejen. Pero en el fondo no está huyendo de las personas, está huyendo del dolor de volver a sentir: no soy elegida. Hermana, en tu juventud o vida adulta, ¿te cuesta creer que alguien pueda amarte realmente? ¿Evitas relaciones profundas por miedo a ser rechazada? ¿Tiendes a alejarte antes de que alguien pueda lastimarte? ¿Buscas constantemente aprobación de otros? ¿Te afecta demasiado la opinión de los demás?
Te rechazas a ti misma con pensamientos como no soy suficiente o no valgo. Sanar no significa negar lo que dolió, significa dejar de huir. Cuando la persona comienza a aceptarse, empieza a ocupar su lugar sin pedir disculpas por existir. A veces, la herida más profunda no es que otros nos rechazaron, sino que aprendimos a rechazarnos a nosotras mismas, porque muchas veces el rechazo externo ya terminó, pero el interno continúa. La escritura nos muestra algo sanador en Isaías 43:1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. A veces, la herida más profunda no es que otros nos rechazaron, sino que aprendimos a rechazarnos a nosotras mismas. Porque, como te decía, hermana, el rechazo interno en nosotras mismas continúa. Mas la escritura nos muestra en Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Tal vez creciste sintiendo que no era suficiente, o tal vez aprendiste a esconderte, o a callar, o a huir. Hermana, Dios no te rechaza. Él te ve, Él te conoce, Él te acepta. Y desde antes de que nacieras, ya te había elegido. Vamos a trabajar la herida de rechazo con el personaje bíblico José en Génesis 37:4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué pudo haber manifestado José? Amargura, deseo de venganza, aislamiento emocional, endurecimiento de corazón, entre tantas otras emociones. Pero eligió permanecer en Dios, caminar en integridad y perdonar. ¿Qué fue lo que sucedió como resultado? Dios restauró su identidad, lo levantó como gobernador. El rechazo puede producir muchas cosas en nuestro corazón: amargura, dureza, necesidad de aprobación o aislamiento. Pero José tenía muchas razones para endurecerse, pero él no se volvió vengativo, él se volvió íntegro. Lo que viviste no determina quién eres. Tu respuesta delante de Dios sí determina quién eres. Vamos a continuar con la herida de humillación, máscara masoquista. La persona puede manifestar culpa constante, agobio, pesadez, arrepentimiento, autocastigo emocional, falta de merecimiento, baja autoestima. Ejemplo, no basta tener un 9, tienes que sacar un 10 para ser suficientemente buena. Sacrificio excesivo. La persona puede creer que no merece bienestar. La herida de humillación nace cuando el niño fue avergonzado por lo que era, por lo que hacía o por lo que sentía. No siempre fue un gran escándalo público, a veces fueron frases repetidas. Por ejemplo, las que te decía tu mamá: no haces nada bien, qué vergüenza, siempre haces todo mal, eres un problema, no sirves para nada. Cuando un niño es expuesto, ridiculizado o descalificado, aprende algo muy peligroso: hay algo malo en mí. ¿Y cómo se manifiesta? La persona, para protegerse, desarrolla dos posibles caminos: se minimiza y se castiga a sí mismo, o se vuelve duro y humilla antes de ser humillado. Hermana, en tu niñez, ¿fuiste avergonzada, ridiculizada o expuesta delante de otros? ¿Te hicieron sentir que lo que hacías nunca era suficiente? ¿Recibías críticas constantes por tu forma de ser, hablar o actuar? ¿Sentiste que tenías que cumplir expectativas muy altas para ser aceptada? ¿Te enseñaron que sentir culpa por lo que
te enseñaron a sentir culpa por lo que eras o por lo que sentías. Y en tu juventud o vida adulta te cuesta reconocer tus logros o sentirte suficiente. ¿Sientes culpa constante, incluso sin razón clara? ¿Tiendes a castigarte emocionalmente cuando cometes errores? ¿Toleras situaciones donde no te respetan o te hacen sentir menos? ¿Sientes que no mereces cosas buenas? ¿Te exiges demasiado para sentir que vales? ¿Te cuesta poner límites por miedo a incomodar a otros? La persona con herida de humillación es como si no se permitiera ser feliz. Pero el Señor nos dice en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La humillación produce condenación interna. La persona vive acusándose, pero Dios no humilla, Dios no avergüenza, Dios no expone para destruir. En Isaías 61:7 nos dice el Señor, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. En hebreo es hermoso porque la palabra es mishné, doble porción. Dios da mishné. Dios no solo restaura, también da doble porción, doble honra, mi hermana. Vamos, en la herida de humillación, vamos con el personaje bíblico Ana en 1 Samuel 1:6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Qué manifestó Ana? Ella manifestó tristeza profunda, llanto constante, aflicción, dolor, así como lo podemos leer en 1 Samuel. Pero Ana hizo algo importante, llevó su dolor a Dios, oró con profundidad y sinceridad, no se endureció, se rindió delante de Dios. Ella obtuvo como resultado que Dios escuchara su clamor, la restauró y le dio a Samuel un hijo con propósito. Como ves, la humillación no siempre es pública. Muchas veces comienza en lo oculto o no viene de desconocidos, viene de cerca. Ana eligió el lugar correcto. No buscó demostrar nada a nadie. Buscó a Dios y allí, en lo secreto, Dios cambió su historia. Vamos a continuar con la herida de traición. La máscara del controlador nace cuando una persona fue profundamente decepcionada en su infancia. Puede manifestar necesidad de controlar, dificultad para confiar, temor a ser lastimada, desconfianza emocional. Hubo promesas que no se cumplieron, confianza que se rompió, expectativas que fueron traicionadas. El niño aprende algo fuerte, no puedo confiar. Y para protegerse, desarrolla una estrategia, controlar todo, controlar situaciones, controlar personas, controlar resultados, porque cree que si mantiene todo bajo control, evitará volver a ser herido. Externamente puedes parecer fuerte, segura o dominante, hermana, pero internamente muchas veces hay miedo a ser lastimada otra vez. En tu niñez, alguien importante para ti rompió tu confianza o no cumplió lo que te prometía. ¿Sentiste que no podías confiar en lo que te decía? ¿Viviste situaciones donde lo que se decía no coincidía con lo que se hacía? ¿Sentiste inseguridad porque las figuras de autoridad eran inestables o impredecibles? ¿Aprendiste a depender solo de ti porque sentías que no podías confiar en otros? ¿Y en tu juventud o vida adulta te cuesta confiar plenamente en las personas?
¿Sientes la necesidad de controlar situaciones para evitar que algo salga mal? ¿Te cuesta delegar o soltar el control? ¿Te genera ansiedad saber qué va a pasar? ¿Sospechas fácilmente de las intenciones de otros? ¿Te cuesta mostrarte vulnerable por miedo a ser lastimada? ¿Sientes que si no controlas algo malo va a suceder? Dios sana la herida de traición. Él no te llama a vivir en control, te llama a vivir en confianza, porque donde el ser humano falla, Dios permanece fiel. En Proverbios 3, 5, 6, el Señor nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En Salmos 37, 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomendar significa soltar, significa dejar de cargar aquello que no podemos controlar. Y en Salmos 56, 3, en el día que temo, yo en ti confío. Tal vez aprendiste que confiar era peligroso, tal vez sentiste que tenías que controlarlo todo para no salir herida, pero hoy Dios te invita a algo diferente, a soltar el control y a aprender a confiar. Dios restaura tu confianza porque Él no falla, Él no traiciona, Él no cambia. Vamos a ver la herida de traición con el personaje bíblico David en 2 de Samuel 15:6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. ¿Qué vivió David? David fue traicionado por su propio hijo, perdió temporalmente su reino. Él manifestó dolor profundo, tristeza, huida porque tuvo que salir de Jerusalén, un corazón quebrantado. ¿Qué pudo haber desarrollado David en su corazón? Endurecimiento, dejar de confiar, volverse controlador, cerrar su corazón. Pero David hizo algo distinto, se humilló delante de Dios, no tomó venganza, confió en la justicia de Dios. ¿Y qué obtuvo como resultado? Dios lo sostuvo, lo restauró y afirmó su reinado. La traición es una de las heridas más fuertes porque rompe la confianza. David no solo perdió confianza, perdió cercanía, relación, afecto. La traición hiere profundamente, pero cuando soltamos el control, Dios pelea por nosotras. Pasamos a la siguiente herida. Herida de injusticia. Máscara, rigidez. La herida de injusticia se forma cuando el niño crece en un ambiente frío, rígido o exigente. La persona puede manifestar perfeccionismo, autoexigencia extrema, represión emocional, dificultad para expresar emociones. Aprende que para ser aceptada debe hacerlo todo bien, que equivocarse no es una opción, que mostrar debilidad puede traer crítica o desaprobación. Y con el tiempo, esta experiencia forma una personalidad muy fuerte hacia afuera. Personas responsables, perfeccionistas, disciplinadas, pero también personas que llevan una presión interna muy grande. Les cuesta expresar lo que sienten, les cuesta pedir ayuda y muchas veces se exigen más de lo que exigirían a cualquier otra persona. La rigidez no es realmente fortaleza, es una forma de protegerse, de una manera de evitar sentir aquello que durante mucho tiempo no fue permitido sentir. Hermana, en tu niñez creciste en un ambiente donde se exigía mucho y se expresaba poco afecto. ¿Sentiste que tenías que hacerlo todo bien para ser reconocida? ¿Te enseñaron a ser fuerte y no mostrar emociones? ¿Recibías reconocimiento por lo que hacías, pero no por quién eras? ¿Aprendiste a reprimir lo que sentías
para cumplir expectativas? Y en tu juventud o vida adulta te exiges constantemente y sientes que nunca es suficiente. ¿Te cuesta expresar tus emociones o mostrar vulnerabilidad? ¿Sientes incomodidad cuando no tienes el control de tus emociones? ¿Eres muy dura contigo misma cuando cometes errores? ¿Tiendes a perfeccionismo o rigidez en tus decisiones? ¿Te cuesta descansar sin sentir culpa? ¿Sientes que debes ser fuerte todo el tiempo? La rigidez muchas veces se disfraza de fortaleza y entonces se construye una identidad basada en el deber ser, no en la verdad de quién eres. El Señor nos dice en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En Salmos 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios sí te pide perfección, pero esa perfección no significa que no te equivoques, sino que tengas la madurez de reconocer tu error y debilidad y corregirlo, para lo cual te ofrece su gracia. Él no te rechaza, se acerca a ti en ella. Donde antes había rigidez, Él trae sanidad. Donde había presión, Él trae descanso, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. En Dios no tienes que ser infalible para ser amada. Él restaura tu corazón. Leemos en Job 1:21-22, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es el personaje que usamos para injusticia, Job. ¿Qué vivió? Él perdió todo, sin causa aparente. Él tuvo dolor físico, emocional y espiritual, juicios injustos de quienes lo rodeaban. ¿Qué manifestó? Cuestionamiento, dolor profundo, confusión, expresión abierta de su sufrimiento. Job pudo haber manifestado autoexigencia, necesidad de entender todo, dificultad para aceptar lo que no controlaba, tendencia a endurecerse emocionalmente, pero en su proceso no dejó de buscar a Dios. Job se mantuvo en diálogo con Dios. Resultado, Dios restauró su vida, le dio el doble y le reveló una dimensión más profunda de Adonai. Terminamos con las 5 heridas, pero vamos a ver el bullying. El bullying puede incluir alguna o todas las heridas. Lo vemos en David. Podríamos preguntarnos, ¿dónde encaja el bullying en las 5 heridas? La respuesta es, no se limita a una sola herida. Podemos encontrar algo en 1 Samuel 17:28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Si te fijas, hermana, David ya a estas alturas ya había sido ungido por Dios a través del profeta Samuel. Ya tenía identidad en Dios, pero aún así fue menospreciado. Así que aunque otros no reconozcan quién eres, Dios ya lo definió.
Hoy también vivimos algo muy similar a lo que vivió David. Eliab vio a David como el menor, el pastor, el insignificante, pero Dios ya lo veía como el rey, el ungido, el escogido. Eliab no trató mal a David porque David fuera menos, sino porque no pudo reconocer lo que Dios había puesto en él. Cuando decimos caminar conforme a la palabra, cuando buscamos obedecer al Señor, cuando queremos vivir desde lo que está escrito, no siempre somos comprendidas. A veces incluso personas cercanas, familias, amistades, conocidos, nos miran diferente. No entienden nuestras decisiones, no comprenden por qué vivimos de otra manera. Y en ocasiones, cuando tropezamos, cuando algo no nos sale bien, cuando atravesamos por momentos difíciles, surgen palabras como ¿dónde está tu Dios? Y eso puede doler porque esperamos que el caminar con Dios todo sea de inmediato, visible, perfecto. Pero la realidad es que no siempre es así. Aún David, siendo elegido, pasó por procesos. La manifestación de Dios no siempre es inmediata, pero sí es segura. Porque hay algo que debemos entender. No todo lo que vivimos es casualidad. Dios sigue siendo soberano. Aún lo que no nos gusta, aún lo que nos duele, aún lo que no entendemos está dentro de un propósito. A veces Dios permite situaciones para tratar corazones, otras para evidenciar lo que hay en otros, y en ocasiones incluso para que cada uno reciba conforme a sus acciones. Pero también hay algo muy claro. Muchas veces es para mostrar que sus hijos no nos torcemos, que permanecemos firmes. Dios no nos ve como nos ven los demás, ni siquiera como a veces nos vemos a nosotras mismas. Dios ya nos ve como Él nos diseñó, y esa es la identidad que permanece. El autoconocimiento permite identificar las heridas, pero la sanidad restaura la identidad. En Salmos 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando la herida sana, la máscara deja de ser necesaria. La persona deja de vivir desde el dolor y comienza a vivir desde su verdadera identidad. La identidad no se encuentra en la herida, se restaura en Dios. La identidad se construye desde las creencias y los hábitos. El autoconocimiento no solo permite identificar nuestras heridas, sino también comprender que nuestra identidad está profundamente ligada a nuestras creencias y a nuestros hábitos. El autor James Clear, en su libro Hábitos Atómicos, explica que nuestra identidad es el resultado de lo que hacemos repetidamente. No se forma solo en un momento, sino a través de pequeñas acciones constantes que refuerzan lo que creemos acerca de nosotras mismas. Nuestra vida es el reflejo de nuestros hábitos. Por ejemplo, nuestra salud es el reflejo de nuestros hábitos alimenticios, de ejercicio y de cuidado personal. Nuestro conocimiento es el reflejo de nuestros hábitos de aprendizaje y estudio. Nuestra estabilidad emocional es el reflejo de nuestros hábitos mentales y emocionales. Nuestra economía es el reflejo de nuestros hábitos financieros. Nuestro orden o desorden es el reflejo de nuestros hábitos diarios de disciplina. Y nuestra paz interior es el reflejo de nuestros hábitos espirituales. Cada acción repetida es una evidencia de lo que creamos que somos. Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por ejemplo, si una persona que desarrolla hábitos de cuidado físico comienza a reforzar una identidad de una persona saludable, una persona que desarrolla hábitos de aprendizaje comienza a verse como una persona capaz y preparada. Una persona que desarrolla hábitos espirituales comienza a fortalecer una identidad alineada con Dios. James Clear explica
que el cambio duradero ocurre cuando los hábitos no solo cambian lo que hacemos, sino lo que creemos que somos, porque la conducta es el reflejo de la identidad. Lo que una persona cree acerca de sí misma determina su conducta. La Biblia lo confirma en este principio. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nuestros hábitos son semillas que forman nuestra identidad y determinan el rumbo de nuestra vida. Nuestra vida actual no es el resultado de un evento, es el resultado de hábitos repetidos diariamente. No es un cambio grande lo que transforma la identidad, son pequeñas decisiones repetidas. Cada decisión fortalece una identidad. Cada hábito confirma quién creemos que somos. Por eso, cuando cambia la identidad, cambian los hábitos. Y cuando cambian los hábitos, cambia la vida. ¿Qué hábitos fortalecen mi identidad? En Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comenzar el día en oración, poner a Dios como nuestra prioridad, estudiar su palabra, poner por obra lo que aquí aprendemos, observarnos con honestidad, corregirnos y alinearnos nuevamente con su verdad. Estos, entre muchos otros hábitos, no son actividades aisladas, son prácticas diarias que van formando nuestra identidad. Lo que repetimos constantemente termina definiendo quiénes somos. No se trata de hacerlo perfectísimo, sino de hacerlo constante. Cuando comenzamos el día con Dios, lo ponemos a Él en el centro y alineamos nuestro pensamiento a su verdad. Al estudiar su palabra y ponerla en práctica, dejamos de vivir por emociones o circunstancias y comenzamos a vivir por convicción. La autoobservación nos permite reconocer en qué estamos fallando, no para condenarnos, sino para corregirnos y volver al diseño de Dios. La transformación no ocurre de un día para otro, pero cada hábito, cada decisión diaria nos va llevando a una identidad restaurada en Yeshua. El cambio comienza en el interior y se manifiesta en el exterior. El Señor nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El pasado, por más tormentoso que sea, Dios lo encamina a bien, porque la experiencia se queda. Y si en el Señor has superado las heridas del pasado, es porque en Él hay restauración. Así que sigamos renovando nuestra mente a la mente suya, aprendiendo de nuestro Padre Celestial, atesorando y recordando lo que dice su palabra sobre nuestra identidad, considerando lo que dice Efesios 4:22-24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, es decir, en Yeshua, mis hermanas. Para entender quiénes somos realmente, lo primero que necesitamos es ordenar la manera en que nos vemos a nosotras mismas, no desde la herida, no desde lo que otros dijeron, sino desde la verdad. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Nos dice que no tengamos un concepto más alto ni más bajo de nosotras mismas, sino que pensemos con cordura, es decir, vernos correctamente. Pero aquí hay algo importante, porque muchas veces no nos vemos correctamente, porque hemos olvidado algo fundamental, algo que vamos a leer en Isaías 51:13. Y te has olvidado de Jehová, tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que te aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿dónde está el furor del que te aflige? Cuando olvidamos a Dios, olvidamos quiénes somos. Y cuando olvidamos promesas, lo que aparece inmediatamente es el miedo. Vivimos temiendo al rechazo, a la soledad, a no ser suficientes. Pero Dios nos confronta y nos dice, ¿dónde está eso que tanto temías? Y entonces llegamos a la verdad que restaura todo. Llegamos a Yeshua en su grande misericordia. En 2 Corintios 5:17 leemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, tu identidad no está en lo que viviste, ni en lo que te hicieron, ni en lo que pensaste de ti. Tu identidad está en quién eres ahora en Cristo. Ahora estamos en el Señor, somos nuevas criaturas. Así es que vayamos, hermanas. Muchas gracias por su atención, hermanas. Espero que el estudio de hoy sea de bendición para todas nosotras. Que el Señor les bendiga. Les presento la bibliografía y continuamos con una sencilla dinámica. Recuerda que en el Señor hemos nacido de nuevo. ¿Cuál es tu identidad en el Señor? Ahora vamos a hacer una dinámica sencilla. Quiero que por un momento pienses, ¿qué dice la Escritura que eres en Dios? Vamos a hacer una lluvia de identidad. Quien desee puede abrir su micrófono y completar la frase yo soy y decir lo que la palabra dice que eres. Te escuchamos. Hija del Señor, amada, Real sacerdocio, hija de un rey. santa. Yo soy la niña de sus ojos. Soy especial tesoro. Soy amada por el Señor. Soy su escogida. Bendecida. Tu especial tesoro. Yo soy su oveja de su redil. Soy una joya. Soy oveja. soy parte del pueblo de Dios. Soy su esposa. Soy heredera de la promesa. Soy su novia. Soy su pueblo. Soy su especial tesoro. Soy hija Soy del su rey. creación. Soy su obra maestra. Soy escogida. Soy el reflejo de su amor. Soy su imagen y semejanza. Soy la niña de sus ojos. Soy amada. Soy sacerdote. Soy pueblo santo. Soy vaso de honra. Soy Su otra hija en quien se deleita. Soy vasija en sus manos. Sus manos. Soy parte de su amor. Amén. Gloria a Dios. Y entre más repetimos esa verdad y la convertimos en un hábito en nuestra vida diaria, más se renueva nuestra mente, más se ordena nuestra vida y se afirma nuestra identidad en Él, en el Padre. Y bueno, les voy a pedir que tomemos una captura de pantalla porque nos vamos a llevar de tarea esta actividad. En la intimidad de nuestra casa, a solas, nos haremos este autoanálisis para empezar a caminar en libertad, es decir, en la verdad, en Yeshua, considerando que muchas veces las personas que nos han herido no lo hicieron desde la verdad, sino desde su ignorancia. Ignorancia de Dios, ignorancia de su identidad, ignorancia del daño que causaban. Y aunque el dolor que vivimos es real, también es cierto que Dios permite procesos que nos forman. Es como un gimnasio espiritual desde donde somos moldeados, trabajados y refinados, como el oro que pasa por el fuego para ser purificado. La Escritura nos muestra que somos probados para ser aprobados. Y cuando comenzamos a ver nuestras experiencias desde esta perspectiva, algo cambia en nuestro corazón. Se vuelve más fácil perdonar, porque dejamos de ver a las personas solo como quienes nos dañaron y comenzamos a verlas con compasión, entendiendo que en su ignorancia muchas veces fueron instrumento del adversario. Aún nosotras mismas en un punto de nuestras vidas
También hicimos algún mal cuando caminábamos en rebeldía. Ahora entendemos que nosotras mismas, siendo de dura serviz, hemos necesitado ese proceso. Dios usa incluso el dolor para ir restaurándonos, para volvernos a su diseño original, para formarnos conforme a su imagen. Y así como Él ha tenido misericordia de nosotros, también nosotros aprendemos a extender misericordia a otros. Y entonces dejamos de vivir como víctimas y comenzamos a vivir como personas en proceso de restauración. Porque al final todo, incluso lo que dolió, Dios lo usa para bien. Y en ese proceso, Él se revela, como lo describe la Escritura en Salmos 117:2. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Gracias a cada una, mis hermanas, por su atención y participación. Ha sido para mí de gran bendición poder compartir este tiempo juntas. Agradezco el apoyo y acompañamiento de la hermana Lorena Silva y de nuestra maestra amada Edith de la Luz. Sobre todo gracias al Padre, gracias a Dios por la oportunidad de servir y crecer en Él. Shalom, hermanas, bendiciones. Yo espero que para todas haya sido también de gran bendición como lo ha sido para nuestras vidas. Quiero darle gracias a Miriam, gracias a Edith, y pues deseo que el Padre las haya bendecido con esta interesante y profunda y gran reflexión que Miriam nos hizo favor de compartir. Pues nada más, y pues dejo el lugar para lo que sigue, para que continúe el programa. Y muchas gracias, Miriam, muchas gracias. El Señor te guarde y te bendiga siempre. Gracias, hermana Lore Silva. Yo creo que para todas fue de mucha bendición. Fue como que nos estamos autoexplorando y estamos mostrando nuestros sentimientos, y reiteradamente igual para la hermana Miriam y todos los que hicieron posible que esta enseñanza llegara a nuestras vidas. Hermana Lupita, adelante. Yo lo disfruté muchísimo, he trabajado estas áreas, ya tengo 67 años, o sea que ya he tenido tiempo para trabajarlas, ejercitarlas y liberarlas. Entonces creo que este tema no nada más es para quedarse o irse y muy bien, bravo, adiós, nos vemos la próxima semana, sino más bien es para repasarse, analizarse, repetirse y de vez en cuando sacarlo de la carpeta o del archivo y darle una vueltecita, porque ahí el Señor nos puede sanar en muchas áreas que seguramente no las podemos ver nosotros mismos, pero cuando nos las ponen de frente dices, ah, caray, así es cierto. Entonces yo las animo a todas a que no lo dejen al olvido, sino que de vez en cuando saquen este estudio o un resumen o algo que parezca, pero que sigamos restaurando nuestras vidas porque el Señor nos quiere restauradas y muchas veces nos perdemos pensando, es que Dios no me contesta o es que Dios no. No, algunas veces no es Dios, algunas veces somos nosotras mismas que nos bloqueamos o que permitimos que otros nos hagan daño y no podemos restaurarnos a nosotros mismos. Por supuesto que el Señor es soberano y por supuesto que Él es todopoderoso, pero algunas cosas nos corresponden a nosotros, así es que les animo a que de vez en cuando demos una limpiadita al closet. Gracias. Claro que sí, hermana, y pues muy acertada su opinión, y pues empezamos con la oración de despedida, que está a cargo de la hermana Sandra Colón. Si nos quiere hacer favor, hermana, la escuchamos. Sí, Dios te bendiga, hermana Laura. Gracias, mi hermana. Oremos por este tiempo hermoso que el Señor nos ha dado. Oh, Abba, estamos delante de tu presencia. Qué lindo, Señor, es estar cerca. Qué lindo, Señor, son estos tiempos, Señor, de que tú nos acercas, Señor, a cada una de nosotras que estamos aquí reunidas a tu palabra, a intimar contigo, a orar unas por las otras, Señor, a escuchar lo que tú nos quieres hablar a nuestro espíritu, a sanarnos desde adentro, Señor, hacia afuera. Yo te doy gracias, Señor, por la participación de cada una de las hermanas que aquí han tomado participación, pero aquí en adelante, Señor, proseguimos.
Bendice a aquellas hermanas que tienen que salir de la sala, Padre Santo, por sus diferentes compromisos. Ayúdalas en todo. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante y ayúdanos a crecer, Señor, en tu palabra. Permite que más mujeres, Señor, se unan a este hermoso grupo, Padre Santo, y bendice las otras participaciones que está a continuación. En el nombre de Yeshua. Amén.